Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas los hermanos hacían escarnio del pastor y de la predicación, y burlándose de él en la iglesia y en la casa, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice, hermanos? Ustedes se dieron cuenta que solamente al leer se dieron cuenta que no he leído lo que estaba leyendo. Porque alguien dijo, ¿dónde está leyendo que eso no es así? ¿Verdad que no? ¿O leíste ese mal? Miren lo que dice el versículo 16, todos juntos, por favor, todos juntos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Pido que usted nos hable a nuestros corazones, úseme en una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la Biblia, hermanos, que el rey Sedequías comenzó a reinar cuando él tenía 21 años. Y dice la Biblia, en el versículo 12, que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, no subió delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y luego endureció sus cerviz, obstinó su corazón para no volverse a jurar a Dios de Israel. ¿Se dan cuenta cuánta maldad había en el corazón de él? Se rebeló por todos lados, se obstinó su corazón, se endureció y no quiso volverse a Dios. Y por si fuera poco, Dios levantó, ¿sabe qué? Constantemente mensajeros y el mensaje, pero en vez de que ellos o él recibiera el mensajero y el mensaje, lo que él hacía es que se burlaba de esa palabra de Dios, se burlaba del mensajero, pero también menospreciaba el mensaje de parte de Dios. Y dice la Biblia que a raíz de todo esto, el versículo 16, la última parte dice, ¿cómo? Y no hubo ya remedio. Y hermanos, vamos a mirar por qué no hubo ya remedio. ¿Por qué no hubo ya remedio? Estas palabras, hermanos, y no hubo más remedio, me suenan algunas palabras muy mortales. ¿Sí? Estas palabras de no hubo ya remedio me suenan tan duras como decirlas, como recibirlas también. ¿Me va siguiendo? Es como aquel que está en el hospital y sale el doctor a la sala de espera y dice el familiar de... ¿Sí está conmigo? Y pregunta al familiar de fulano de tal, y la persona se levanta a ver qué le va a decir, ¿no? ¿Qué le va a presentar el doctor? Hermanos, y de repente el doctor tiene que decir, hicimos lo posible. ¿Y sabe qué? No hubo más remedio. ¿Sabe qué le está diciendo? Se murió. Quiere decir que hubo la intención, hubo el esfuerzo, hubo los medios para poder levantar a la persona, pero al final de cuentas no hubo más remedios. Sedequías, como el pueblo, estaban tan enfermos por su iniquidad que se aumentaba y su pecado. Dios pone los medios para que ellos se arrepintiesen. ¿Y sabe qué? Ellos lo desechaban. ¿Y sabe qué dijo Dios al último versículo 16? No hubo remedio. Tuvo que levantar la nación de los caldeos de Babilonia para darles un escarmiento y aplacarlos tantito. No era lo que Dios quería hacer. Dios quería de que Sedequías, con su pueblo y con su gente, se arrepintieran
ministro de Dios. Es lo que Dios estaba usando. Pero cuando llega el mensajero al pueblo y les predica y les habla, ¿sabe qué hizo el rey Sedequías? Se empezó a burlar. Se empezaron a burlar de él. Algo parecido como cuando Noé predicaba la palabra de Dios, el arrepentimiento de la gente, porque ya vieron diluvio y la gente se burlaba de él. O sea que esto que estamos mirando aquí no es nuevo. Lo vemos, ¿verdad?, desde el tiempo atrás, de que la gente se burlaba de él, mensajero. Encontramos aquí con Sedequías que él también se burlaba del mensajero. Lo encontramos hoy en los tiempos de que la gente también se burla de él, del mensajero, hermanos. Se burlan, pero el problema no es tan como antes. El problema es más difícil hoy en día, hoy es más duro. Porque, hermanos, cuando el inconverso se burla del pastor, uno puede entenderlo y puede comprenderlo porque es converso. Pero lo delicado aquí es cuando el cristiano, cuando el hermano, ¿sabe qué?, se burla del pastor. Ahí es el problema. Hermanos, cuando eso sucede, ellos por burlarse del ministro de Dios, aquí, ¿sabe qué?, se estaban burlando de Dios. Yo sé que ustedes casi no leen la Biblia, pero en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4, ¿qué dice ahí? Dice así. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar voces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículo 4 es lo que dice. Cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando iba camino a Damasco y se le aparece la luz y cae Saulo, y el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. ¿Sabe qué? En realidad, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, se estaba metiendo directamente con Dios, porque el Señor Jesucristo está diciendo: ¿por qué me persigues? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy explicando? En realidad estaba, ¿sabe qué? Estaba metiendo en problemas Pablo con el Señor Jesús. Al perseguir a los cristianos, se estaba metiendo en problemas con Dios mismo. Y cuando hay alguien, hermano, dentro de la iglesia que se burla del servidor de Dios, se está metiendo con Dios. Mire, ¿sabe usted por qué le pegó lepra a María? ¿Sabe por qué le pegó lepra a María y a Aarón? ¿Sabe por qué? Porque se burlaban de Moisés y le pegó la lepra. ¿Cómo? Por eso Dios dijo: ¿sabes qué? Y no hubo ya más remedio. El método, ¿verdad?, como dije, que Dios usó para convencerlo de su pecado fue la palabra de Dios y el ministro. Y al hacerlo así, Dios sintió que a él mismo se lo hacían, que se estaban burlando de Dios directamente. Y Dios dijo: ¿saben qué? Versículo 16: no hubo más remedio. Hemos visto, hermanos, en el historial de la Biblia, de que Dios siempre, antes de castigar, siempre da una oportunidad. En el tiempo del diluvio, ¿sabe qué? Mandó a Noé a predicar. En Sodoma y Gomorra había oportunidad también. En nuestros tiempos, ¿sabe qué? Dios da oportunidad, pero el hombre, ¿sabe qué? No quiere. ¿Sabe usted que esta tierra va a ser destruida con fuego? ¿Sabe por qué? Porque ya no hay más remedio. Mano, estamos patas arriba todo el mundo. Y muchos cristianos todavía. El otro día me encontré una hermana de la iglesia de aquí y le tuve que: mano, lo tengo que hacer. No importa si se van, pero lo tengo que hacer. Yo no puedo permitir eso. Me invitaron a una fiesta y yo voy a ser madrina de cojines, una boda con cojines y quedar de cosas. Yo le dije: ¿qué tiene que andar haciendo eso? Andan de las misiones por ahí de Martos Llame. Le digo: ¿qué es eso? No sabía. Y lo tengo que decir. Como dice el gringo: I'm sorry. No, que sorry, ni que nada, lo tengo que decir.
Y hermano, ¿sabe qué? Y Dios manda al mensajero de Dios, le habla a Sedequías, endurece su corazón, no quiere volverse, no quiere arrepentirse. Y dice Dios, y no hubo más. No hubo más arrepentimiento. Dios estaba haciendo todo lo posible para que se arrepintiera. Ponía los medios, como dije, y él, ¿sabe qué? Entre más mensajeros, entre más mensaje, más duro se ponía. ¿Y qué pasa hoy en día? Habemos quienes entre más mensajes, más duro los ponemos. Sí, hermanos. Número uno, ¿sabe qué? Porque ya no hubo más remedio, porque se burlaron de sus mensajeros. Que contra Dios mismo se burlaron. Posiblemente habrá quienes no se burlan directamente del ministro o del siervo de Dios, pero hay quienes le critican, hay quienes se murmuran, hay quienes se botan sus tacos, hay quienes dicen un montón de cosas a sus espaldas de él. Sin saber que yo, como quiera, hermanos, me echo mi cabecito. Por cierto, ya se me acabaron las cremas, le agradezco, gracias. Sí. Esta mañana me comí el último pedacito así. Ni me alcanzó, porque siempre me como una tablita. Pero por la espalda, porque mi cosa me suena. Mire, hermanos, se burlaban, hay quienes critican, murmuran, taquitos al pastor. Y mire, hermano, un día se orará, no para la nación, no para la familia quizás, pero para una persona se orará. Es que para el hermano ya no hubo más remedio, porque se le habló, se le predicó, se le enseñó, y más cabezón se ponía. Y Dios dijo, con este ya no hubo más. Hasta aquí le cortamos después de esto. Y Dios levanta maneras y formas, así como querer para que se arrepienta la gente, así Dios pone medios también, ¿sabe qué? Para borrarnos del mapa cuando nos portamos. Miren, ya les dije yo, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, le dijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Saulo, ¿por qué? ¿Por qué le persigues? En realidad, Pablo no estaba persiguiendo al Señor Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, pero Cristo dijo, a mí mismo lo estaba haciendo. ¿Me viste hambriento y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber, en la cárcel, en el hospital y no me visitaste? Señor, ¿y cuándo te vimos así? Cualquiera puede pelear, o los pequeños, a mí lo hacen. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Biblia? Pero a veces no medimos nosotros. No lo medimos más bien. Número 1. ¿Por qué no hubo remedio? Porque se burlaron de los mensajeros. Pero número 2, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y miren, y menospreciaban, ¿qué dice? Sus palabras. No nada más despreciaban al mensajero, sino también menospreciaban sus palabras. Quiere decir que ellos menospreciaban el mensaje. Despreciaban, se burlaban del mensajero, pero también se burlaban del mensaje. Porque dice la Biblia, menospreciaban sus palabras. Quiere decir que poco le importaba a Sedequías y a su gente el mensaje que el mensaje que el profeta llevaba al pueblo de Israel. ¿Hermanos? No le interesaba. Está loco. ¿Cómo crees, hombre? Si estamos tan a gusto. Yo le decía a un chamaco ayer, no sé, le hablaba yo en Villa. Le digo, ¿sabes qué, hijo? De 19 años, necesitas arrepentirte de tu pecado, buscar a Dios. Y dijo, no sé, si yo estoy bien. ¿Usas drogas? Solo marihuana, dice. ¿Y tú crees que estás bien así? Pues sí, yo estoy bien. La gente, hermano, que está peor piensa que está bien. ¿Y saben qué? Ellos llega el mensajero con el mensaje, y en vez de recibir el mensaje, en vez de aceptar el mensaje, de creer el mensaje, en aquellas palabras que podrían cambiar su destino, ¿sabe qué hicieron con esas palabras? La menospreciaron. Las hicieron a un lado, fueron indiferentes, fueron apáticos.
Y como así, Señor, tranquilo ya. Y hermanos, ¿y saben qué? Y me puse a hacer este mensaje. Lo terminé en un ratito y después a mí hice otro mensaje. ¿Qué? Hice otro mensaje. ¿No tienes 3? Pues yo ahora tengo 4. Y Dios puso en mi corazón para predicar este. Amén. Miren, hermanos, ¿cómo se siente, verdad? Que se está preparando para la enseñanza, para dar la enseñanza. Y hay hermanos, ¿sabe qué? Que no nada más se burlan del ministro, sino también menosprecian, ¿sabe qué? La enseñanza. No, hermanos, menosprecian la enseñanza. Aquella enseñanza que puede cambiar tu vida, aquella enseñanza que puede hacer un énfasis en tu vida, la menosprecias, hermano, estando dentro de la iglesia. Sí, porque hay quienes, hermanos, menosprecian la enseñanza dentro de la iglesia, indiferente también. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que es lo que dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Los insensatos, segunda parte, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes? Los insensatos. Proverbios 1:7. De nada. ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? No nada más, ¿verdad? Se burlaron del mensajero de Dios, sino que también menospreciaron el mensaje, como dije, aquel mensaje que pudo cambiar la dirección de sus vidas. Lo menospreciaron el mensaje. No les importó el mensaje. Sí, hermanos, quizás escucharon, pero ¿saben qué? Lo despreciaron. Fueron indiferentes a él. Oh, hermanos, ¿saben qué? Cuando escuchen esto, cuando el consejo va dentro del mensaje. ¿Entendió esto? El consejo va dentro de la enseñanza. ¿Cómo se las explico esto? ¿Sí me entienden? Ahí iba el consejo dentro de la enseñanza que le daba el profeta para el pueblo de Israel. Ahí iba el consejo, pero no menospreciaron la enseñanza, hicieron mal el consejo y Dios dijo, no hubo ya más. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente, hermano, dentro de la iglesia menosprecia la enseñanza? Y Dios va a decir un día, ¿sabes qué? Ya no voy a venir para ti. Constantemente envía mensajes a ti. No voy a explicar. Constantemente envía mensajes a ti y cada mensaje llegado a ti, cada mensaje menos deseado. ¿Por qué creen que muchas veces, hermanos, podemos convertirnos en un dinosaurio dentro de la iglesia? Y siempre lo mismo, la razón, porque menospreciamos. Menospreciamos el consejo. Quisiera yo decir, hermanos, que esto no pasa en la iglesia, pero sí pasa. Y ha habido hermanos que desprecian, no nada más se burlan del mensajero, sino también menosprecian la enseñanza. Están aquí, pero ajenos a la enseñanza, indiferentes a aquel mensaje, como dije, que podría cambiar sus vidas. Si lo tomaras y lo apreciaras y lo agarraras para ti, cambiaría. Pero hay a quienes no le importa el mensaje, mucho menos el mensajero. Exponiéndose, hermanos, a escuchar una palabra, mas no hubo ya remedio. La nación de Israel en el tiempo del rey Sedequías desaprovechó la oportunidad, despreció el mensajero, el mensaje. ¿Y sabe qué dijo Dios? No hubo más. No hubo más remedio. ¿Cuántas personas, hermanos, en Estados Unidos les dan oportunidad? Y a último, ¿saben qué? Lo agarran, lo meten de por vida a la cárcel porque no hubo más remedio. A unos los inyectan, los matan del estado de Texas porque ya no hay más. Hermano, ¿sabe usted que puede pasar con nosotros? Puede pasar con alguno de nosotros. El día de mañana decir, y no hubo ya más remedio con el hermano fulano, con la hermana fulana, con el matrimonio fulano, no hubo más remedio porque mensaje tras mensaje, y obstinó su corazón, no quiso volverse a Dios, quiso seguir los mismos caminos. Y Dios va a decir,
cual, ¿sabe qué? Lo sigue despreciando. Número 3, y terminamos. Y entonces terminamos y llegando a su casa se duerme. Hermanos, porque ya se cayeron bien los hombres. Llegan a su casa y sacan el celular. 15. Versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y terminamos. Y dice así. Y Jehová envió a sus padres, envió, ¿qué dice, hermanos? Constantemente palabra a ellos por medio de los mensajeros. ¿Qué fue lo que mandó Dios constantemente? Palabra. ¿Y qué despreciaron ellos? La palabra. Quiere decir de que Dios envió constantemente mensaje y mensaje a ellos, pero ellos lo despreciaron. Versículo 15 dice, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, ¿qué dice? Misericordia de su pueblo y su habitación. Miren, ¿sabe por qué Dios le mandaba mensajeros y mensajes a la nación de Israel? Porque Dios tenía misericordia de ellos. Pero ¿sabe qué hicieron ellos con la misericordia de Dios? La desecharon. La desecharon. Ahí estaba la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifestaba la misericordia de Dios? En que Dios constantemente le mandaba palabra a ellos, pero ellos la despreciaban. Constante quiere decir una y otra vez, hermanos, en su misericordia Dios les enviaba el mensajero con mensaje, pero ellos despreciaron el mensajero, el mensaje y la misericordia de Dios. Y Dios dijo, bueno, yo lo intenté, no quedó en mí y para ustedes ya no hay remedio. Se acabó. Despreciaron, desecharon la misericordia. No quería, ¿verdad? No quería aplicar su juicio, pero lo hizo. La razón, hermanos, despreciaron su misericordia una y otra vez. Cuando ellos despreciaban la misericordia que constantemente lo hacía Dios a través de su palabra, al despreciar ellos pedían a gritos ellos pedían el dolor y el sufrimiento. Al despreciar ellos, burlarse del servidor, despreciar la palabra, desechar la misericordia, ellos a gritos estaban pidiendo el dolor y la angustia. Y Dios quitó la misericordia, hermanos, y el juicio les vino. Ellos pedían el sufrimiento, pero hermanos, despreciaron la misericordia. ¿Por qué despreciaron? Le dije por el mensajero, el mensaje y la misericordia de Dios. Y solo se oyó, hermanos, el versículo 16, y ya no hubo más remedio. Dios dio oportunidades, pero las dejaron ir. Y bien, hermanos, Dios nos da, escuchen bien, Dios nos da cada mañana su misericordia. No la despreciemos. Quien desprecia constantemente la misericordia de Dios, a gritos pide dolor y sufrimientos. Y Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades, pero también hay quienes quieren abusar de la misericordia de Dios. Pero un día, ¿sabe qué? Va a llegar y no hubo más. ¿Cuánta gente, hermanos, hemos conocido que ya no hubo remedio? Se le habló y se le dijo, se le habló una y otra vez y endureció su corazón, su cabeza, se burló de aquel que le llevó el mensaje, se burló de las palabras que le dijo, constantemente la misericordia a sus pies, a su vida, y ¿sabe qué? Y se encargaba de despreciar. Y Dios llega a un término que dice, ya no se puede hacer nada más por ti. Versículo 17 terminamos. Versículo 17 terminamos. Puestos de pie, por favor. Terminamos, hermanos, leyendo el versículo 17. ¿Vamos? No, el 17 y terminamos. Miren lo que dice. Por lo cual trajo contra ellos al rey de
cogió y lo puso en contra de Israel. ¿Y sabe qué? Mató a todo el mundo. A todo el mundo acabó. ¿Pero sabe por qué? Porque ellos se burlaron de los ministros, despreciaron su palabra y desecharon la misericordia de Dios. Y Dios dijo, y levantó males contra ellos, y el resultado ustedes lo miraron. Pastor, ese es Dios de amor. Ajá. Eso es de amor, sí. Pero mira lo que hizo. Y si nosotros, hermanos, no estamos exentos de eso, libres de eso, si nos burlamos del ministro, despreciamos la palabra y desechamos la misericordia, Dios puede levantar ciertas cosas para nuestras vidas, que se va a decir esto, ya no más.